Vamos a abrir nuestras Biblias en Malaquías capítulo 3. Versos 6 al 12. Malaquías capítulo 3, versos 6 al 12. Y es un tema muy importante, un tema también muy controversial. Ha traído distintas interpretaciones. Nosotros tenemos, hermanos, esta herencia, si podemos decir, este trasfondo de la escritura del Antiguo Testamento, ¿no? Y estudiamos la historia del pueblo de Israel, también cómo se ha ido formando la espiritualidad o la religión en Israel, el pueblo hebreo. Y nosotros creemos, hermanos, que es también una revelación progresiva. Dios se ha ido revelando, ¿no? Y el apóstol Pablo decía que mirábamos, o los antepasados, ¿no? Miraban como en un día nublado, veían como por humo, decía, ¿no? Pero ahora nosotros tenemos la posibilidad de ver el Evangelio. Y alguna vez hemos hecho esa comparación, ¿no? Los que somos un poco ya mayores, hemos conocido todavía el televisor en blanco y negro, ¿no? No sé si tal vez alguien tiene todavía un televisor así, ¿no? Alguna vez yo he visto a un hermano que tenía todavía su televisor en blanco y negro funcionando, ¿no? Y sería interesante mostrarle a nuestros hijos y a ver qué piensan, ¿no? Y la posibilidad ahora de ver plenamente, ¿no? Cómo la tecnología ha crecido tanto, hermanos, en esta área, que ahora tenemos la posibilidad hasta de recrear el original, ¿no? Y eso es muy interesante, muy lindo ahí también, en esto que tenemos ahí. Y más o menos yo lo comparo con eso, ¿no? Los antiguos tenían esta revelación, no plena, ¿no? Parcial, pero también importante, válido, ¿no? Pero ahora nosotros tenemos la revelación plena de Dios en Jesucristo, ¿no? Jesús es la revelación plena de Dios, ¿no? Si alguien quiere conocer a Dios, nosotros decimos, Jesús es Dios, ¿no? Si tuviéramos al Señor y le preguntaríamos nosotros al Señor Jesús, ¿no? Como los discípulos le preguntaron, muéstranos al Padre, ¿no? Y el Señor dijera, tanto tiempo estoy con ustedes, yo y el Padre somos uno, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Son palabras del Señor Jesús, ¿no? Y si tuviéramos la posibilidad de presentarnos con el Señor Jesús, ¿no? Diríamos, no, me llamo tanto, y él dijera Dios mismo, ¿no? Y bueno, eso es de mi imaginación, hermanos, ¿no? Entonces, hablando un poco sobre este asunto de este llamado a la restauración, con este asunto también muy importante, la soberanía sobre las finanzas, ¿no? Un tema importante. Vamos a leer, hermanos, Malaquías capítulo 3, versos 6 al 12. Vamos a todos juntos. Tres, 6 al 12. 2, 3. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Dios, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a orar, hermano. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, gracias por este día, por este tiempo, Señor, que tenemos para abrir tu Santa Escritura, Señor. Permite, Señor, que podamos también discernir, Señor, meditar en tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, vaya obrando, Señor, en nuestro corazón, con este tema, Señor, tan importante para todos nosotros. Oramos por nuestros hermanos, oramos, Señor, por nuestros hermanos que están pasando necesidad, aflicciones, enfermedades, Señor, o tribulación. Oramos para que tu gracia, tu misericordia, Señor, nos alcance a nuestros hermanos, Padre. Oramos también por este tiempo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, la anterior semana hemos visto los versículos anteriores y hemos visto ahí una osadía que tenía el pueblo de Israel. Había puesto a Dios en el banquillo de los acusados, ¿no? Y ahí la acusación era muy fuerte. Dos acusaciones, ¿no? Tú te deleitas en el pecado y no haces nada contra el injusto o la injusticia, ¿no? Este asunto de acusar a Dios por el sufrimiento humano, por las necesidades que hay, o el dolor, el sufrimiento, ¿no? Esto que es humano, hemos dicho, hermanos, el sufrimiento es parte de la vida humana. El ser humano ha traído esto al mundo, ¿no? Con la caída, nuestros primeros padres, Adán y Eva, ellos desobedecieron a Dios, ¿no? Y esto dice que fue después imputado a toda la humanidad, esta desobediencia, y nosotros introdujimos el pecado en el mundo, ¿no? Y por tanto todas sus consecuencias, como el sufrimiento, el dolor, esta pérdida de la comunión con Dios, ¿no? La muerte al ser humano también, ¿no? Y hemos hablado también, hermanos, de ese sufrimiento que es parte de la vida humana. Vivimos en un contexto, un hermano decía, en un contexto de sufrimiento, ¿no? Siempre vamos a tener que convivir mientras dure estos últimos tiempos, o últimos días, decía el apóstol Pablo, ¿no? Un día eso, hermanos, va a ser sanado, curado, transformado, ¿no? Esa manifestación de la nueva tierra, la nueva creación, ¿no? Y nosotros mismos vamos a ser perfeccionados o plenamente acabados, ¿no? Ya no habrá pecado más en el mundo. Nosotros mismos seremos transformados a la imagen plena del Señor Jesucristo, ¿no? Un día eso va a ocurrir. Y mientras tanto, hermanos, tenemos un sufrimiento aquí contingente, ¿no? Que no podemos controlar. Hay un sufrimiento, hermanos, también que es fruto es consecuencia de nuestros propios errores, o a veces de nuestra propia ignorancia que nosotros nos causamos, ¿no? Una situación ahí. Y bueno, a veces es complicado, porque después nos damos cuenta y decimos, no debía fumar, ¿no? No debía tomar, o etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces tenemos que vivir con esas consecuencias, o cargar después con algunas situaciones ahí. Entonces, hay un sufrimiento, hermanos, también que nos auto provocamos, si podemos decir, ¿no? Y también hay ese sufrimiento a veces que nos causan terceros, ¿no? Nuestro prójimo, aquellos que están a nuestro alrededor. A veces también, cuando es parte de la caída, ¿no? Fruto del pecado, de personas que también pueden causarnos dolor o sufrimiento, ¿no? Entonces el cristianismo ha tratado de responder a esa situación. Y Malaquías, hermanos, los hombres tenían esa acusación, ¿no? Una acusación, hemos dicho, también un poco osada, ¿no? De gente que estaba apartada del Señor, ¿no? Que solo era como un pretexto esa acusación. Ellos eran insensibles a todo esta invitación del Señor. Y
Después también el Señor al final, hermanos, va a poner al ser humano va a volcar, ¿no? Y va a decir, pero todo lo que está ocurriendo es por causa de la injusticia que ustedes practican, ¿no? Ustedes no hacen justicia al pobre, han retenido el salario del jornalero, ¿no? Esto de aprovecharse del trabajador, ¿no? No pagarle lo que corresponde, han retenido el salario, ¿no? Del jornal, también han hecho injusticia a la viuda, al huérfano, algo que el Señor, hermanos, cuidaba mucho, pidió al pueblo de Israel era, ocúpense de los desprotegidos, ¿no? De los huérfanos, las viudas, y también de los extranjeros, ¿no? No los exploten. Y eso estaba ocurriendo también en Israel, ¿no? El Señor los había sacado de Egipto y Él odiaba la esclavitud. Y en Israel, hermanos, aunque había servidumbre, no había esclavitud, ¿no? Roma y los griegos y todos los otros pueblos pagaban con esclavitud, a veces no, conquistaban para ser esclavos o alguna situación ahí uno podía caer en esclavitud, ¿no? Pero realmente la esclavitud, hermanos, era convertirse en un objeto, ¿no? El amo podía hacer o deshacer, obligar a hacer o no hacer cualquier cosa. En cambio, en Israel, hermanos, no había eso, ¿no? No había la esclavitud, había servidumbre por causa de deudas, ¿no? Algunos tal vez no podían pagar, entonces iban en servidumbre, ¿no? Y máximo, hermanos, ellos iban 7 años, ¿no? En el año del jubileo, ellos eran liberados, incluso sus tierras eran liberadas, ¿no? O sea, sus tierras no eran confiscadas para siempre, ¿no? Como ocurría también en los otros pueblos, ¿no? Entonces ellos eran retribuidos, ellos podían volver a trabajar, eso era muy importante ahí, ¿no? En Israel. Y el Señor está recomendando esto, ¿no? Todo esto que está pasando también ustedes tienen mucho de responsabilidad, ¿no? Ustedes no están actuando con justicia, ¿no? Ustedes prefieren buscar mujeres en otros pueblos, ¿no? Lo que hemos hablado ahí del adulterio. Habían mujeres aquí en el pueblo, ustedes prefieren ir a buscar a otros pueblos y ellos les van a conducir a otros dioses, ¿no? A la idolatría. Y todo esto es por responsabilidad incluso de ustedes, ¿no? Y yo estaba pensando que hay cosas, hermanos, que también nosotros debemos obtener un poco de discernimiento y reflexionar sobre estos asuntos, ¿no? Hay cosas que también nosotros podemos cuidar o tener cuidado, ¿no? Y ahora va a introducir un asunto ahí, este asunto de las finanzas, ¿no? Y este señorío de Dios sobre las finanzas. Este asunto también que es importante y también está asociado mucho al tema anterior, ¿no? Ellos no estaban pagando, tenían el salario, no se ocupaban de los más desprotegidos, ¿no? Entonces, el tema ahí también está muy unido a toda esta situación, a este contexto ahí, ¿no? Entonces, vamos a ver, hermanos, un poco sobre este señorío, sobre las finanzas. El Señor les va a hacer un diagnóstico, ¿no? El pecado aquí es el robo, ¿no? El robo que ustedes están haciendo y es esa audiencia que ellos tienen ahí, ¿no? Es casi una de las últimas audiencias y el Señor está convocando a una conciliación, ¿no? Una reconciliación. Vamos a tener una audiencia de conciliación, más o menos, ¿no? Vamos a arreglar nuestros asuntos. Y es muy bonito, hermanos, cómo el Señor inicia esta reconciliación, ¿no? Les va a convocar ahí en el verso 6, ¿no? Dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no han sido consumidos, ¿no? Entonces vamos a ver ahí esta audiencia de conciliación, estos términos de la conciliación, esta alianza que el Señor tiene con su pueblo, que no solo ahora, bueno, Él siempre está convocando al corazón, ¿no? Pero ahora también está convocando a algo bien práctico, ¿no? Y esto bien práctico es de los recursos que nosotros tenemos o producimos y que también es bendición de Dios, ¿no? De Él proviene también esta bendición. Y va a hablar también de una necesidad de la conciliación, esto que el Señor va a decir, ¿no? Ustedes
tienen que probarme, ¿no? Prueben, vuelvan, reconcíliense conmigo y pruébenme, más o menos, ¿no? Y yo voy a abrir las ventanas de los cielos con bendiciones, voy a llenar de bendición, ¿no? Y no solo los voy a llenar de bendición, sino que los otros pueblos van a ver cómo ustedes han sido bendecidos, ¿no? Esa es esta necesidad de la conciliación, esta reciprocidad, de esta reconciliación, de esta relación entre Dios y el hombre, ¿no? Primero el hombre cumpliendo esta situación del diezmo y también es Dios bendiciendo al hombre, ¿no? Entonces iremos a este verso 6. Vamos a ver, hermanos, que esta reconciliación, esta restauración, está fundado en el carácter inmutable de Dios. Hermanos, Dios es inmutable en su ser, así se presenta en el verso 6, ¿no? Yo, Jehová, no cambio, ¿no? Yo soy el mismo siempre, ¿no? Ahora, el Señor, hermanos, tenía esta relación especial con este pueblo, ¿no? Es un Dios que ha protegido a su pueblo, los ha guardado, los ha bendecido, aunque han pasado momentos muy difíciles ahí en Egipto y algunas situaciones ahí, a pesar de todo, por causa del pecado, ¿no? A pesar de todo eso, el Señor no los ha abandonado, ¿no? Entonces, este amor eterno, continuo e incondicional de Dios por su pueblo, ¿no? Que no cambie. Y esto es una promesa, hermanos, también para nosotros, se extiende también a nosotros, ¿no? Este Dios de amor que tiene ese amor eterno por cada uno, ¿no? Por su pueblo, y que es continuo, hermanos, ¿no? Es continuo y también es incondicional. Eso es muy lindo, muy importante ahí entender, porque, hermanos, no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más, ¿no? Y tampoco hay menos para que el Señor, que nosotros hagamos para que el Señor nos deje de amar, ¿no? El Señor nos ama, su amor es eterno, continuo, incondicional, ¿no? En la eternidad del Señor ha dicho, voy a tener un pueblo, ¿no? El Señor, voy a crear al ser humano, ¿no? Y ahí en ese diálogo divino, alguien dijo, pero el ser humano va a poder rebelarse contigo, sí, ¿no? Y va a haber una necesidad de que alguien vaya y restituya esa comunión con el ser humano. Sí, Jesús diga, yo voy a ir, ¿no? Yo voy a morir en la cruz. Y esta posibilidad, hermanos, de este amor incondicional y esta decisión de Dios de tener un pueblo en la eternidad, ¿no? Yo os elegí antes de la fundación del mundo. El Señor, hermanos, tiene un pueblo, ¿no? Una familia, esta familia elegida en la eternidad. Y nosotros somos parte de esa familia por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por esos méritos, hermanos, a esos méritos nosotros nos aferramos, ¿no? Entonces, este amor, hermanos, es un amor eterno, continuo, inmutable. El Señor está fundando su carácter inmutable en ese amor, ¿no? En su ser, eso que es Él mismo, y no va a cambiar, ¿no? Obviamente, hermanos, esto no nos da carta libre para vivir como queramos, ¿no? El Señor me ama y no importa lo que yo haga. Hasta incluso el Señor sigue amando, ¿no? Pero después nos damos cuenta de las consecuencias de nuestros propios errores y estamos ahí afligidos otra vez, ¿no? Entonces, el Señor, hermanos, es un ser inmutable, también Él es inmutable, Dios es inmutable en relación a su alianza con nosotros. Él ha hecho una alianza con este pueblo, con todos nosotros, ¿no? Con este pueblo que llamó a Israel y ahora que se extiende a este Israel espiritual, que somos todos los que creen en el Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, esta inmutabilidad de Dios es nuestra seguridad, ¿no? Es nuestro ancla, si podemos decir, porque podemos estar en Él seguros, ¿no? El Señor nos ama, el Señor tiene un carácter inmutable, Él es amor, Él nos ama por siempre, ¿no? Es un amor eterno, continuo e incondicional. Entonces, hermanos, el Señor, con esta restauración a la que nos está invitando al pueblo de Israel, está fundado en este carácter inmutable de Dios.
También, hermanos, esta restauración está disponible mediante esta invitación graciosa, si podemos decir, de Dios, de gracia, ¿no? Una invitación de gracia. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no? Entonces esta invitación, hermanos, incondicional, ¿no? El Señor reconoce o les dice, ustedes han sido infieles, ¿no? En el verso 7, se han apartado de mis leyes o de mis mandamientos, también dice alguna versión, y no las guardasteis, ¿no? A pesar de eso, la invitación es volveos a mí, ¿no? Esta gracia de Dios, que este llamado del Señor, ¿no? A este pueblo que se había alejado de Dios. Entonces esta restauración, hermanos, es una invitación de parte de Dios, de esta paciencia perseverante, ¿no? En el verso 7, el Señor siempre ha sido paciente con su pueblo y también es muy paciente con nosotros, ¿no? Este profundo anhelo de restauración también, ¿no? El Señor quiere restaurar a su pueblo en esta audiencia, en este contacto que tiene con el pueblo de Israel, ¿no? Ellos están ahí también como expectantes, y este anhelo de restauradores, volveos a mí, ¿no? Pero en el verso 7 al final, hermanos, encontramos ahí una insensibilidad de parte del pueblo de Israel, ¿no? Porque ahí dice que ellos respondieron, ¿no? ¿En qué hemos de volvernos? ¿No? ¿En qué hemos de volvernos? Dicen ellos, ¿no? ¿Por qué tenemos que volvernos, no? Y ahí ellos están respondiendo a esta restauración, a esta invitación, siendo insensibles, ¿no? Parece ser que ellos no veían este asunto muy serio ahí, y ellos decían, pero entonces, ¿en qué tenemos que volvernos, no? Entonces vemos ahí en esta segunda parte, hermanos, esta restauración que está disponible, siempre está disponible, siempre el Señor está invitando a la reconciliación. Es una invitación de gracia, ¿no? De algo que no merecíamos, pero el Señor lo hace. Tiene una paciencia, hermanos, el Señor tiene mucha paciencia con todos nosotros, tiene un profundo anhelo de restaurarnos. Y también a veces, hermanos, que no seamos insensibles como Israel, ¿no? Del verso 8 al 10, hermanos, encontramos ahí esta restauración que pasa por la fidelidad en la devolución de los diezmos, ¿no? Algo que vamos a ver ahí. Dice, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, ¿no? Entonces esta restauración, hermanos, pasa por esta fidelidad, ¿no? Por este arrepentimiento en la devolución de los diezmos. Hermanos, el diezmo era un principio establecido por el propio Dios, ¿no? Ahora, más que, hermanos, más que algo que esté vinculado a dar, la mirada que ellos tenían, hermanos, es que dar el diezmo era un asunto de adoración, ¿no? Era parte del culto, ¿no? Entonces, más que llevar nuestras ofrendas al templo o a la iglesia, en el contexto hebreo, era un asunto de adoración, ¿no? Era un asunto ahí, un culto, ¿no? En el culto de adoración a Dios. Ahora, podemos ver ahí, hermanos, que el diezmo en el Antiguo Testamento no es una opción, ¿no? Es un mandato, y también en esta reciprocidad, ¿no? De bendición y maldición. Parece que el mensaje en el Antiguo Testamento tenía mucho de eso, ¿no? Vuélvanse a mí, no sean desobedientes, yo les voy a bendecir, ¿no? Voy a llenar sus graneros, voy a hacer producir sus tierras, ¿no?
el pueblo cada vez que caía en una situación así, buscaba a Dios y trataba de encontrar una respuesta, ¿no? Esta relación recíproca, ¿no? Ustedes vuelven a mí, yo les voy a bendecir, ¿no? Entonces, para el pueblo de Israel no era una opción, era un mandato, no era una ofrenda, ¿no? Era incluso una deuda, ¿no? No era de aquello que sobraba, ¿no? Era una primicia, no era un peso, era una bendición, ¿no? Entonces, el diezmo era considerado o era visto en esa dimensión, ¿no? Entonces, más que dar al templo en el Antiguo Testamento, era participar del culto o de la adoración a Dios mismo, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, hermanos, que en estos versos podemos notar que el diezmo es santo al Señor, era parte del culto, ¿no? De la adoración al Señor, era parte también del sustento de la casa de Dios, ¿no? Entonces, todos estos asuntos estaban asociados al diezmo. La mirada que tenían o debían tener el pueblo de Israel era de que el diezmo era santo al Señor, era parte de la adoración al Señor, también era parte del sustento de la casa de Dios, ¿no? Ahora, de las 12 tribus, hermanos, una se había dedicado al servicio en el templo, ¿no? Cuando ellos conquistaron la tierra prometida y después ese derecho que tenían ahora de distribuirse la tierra, ¿no? Ellos distribuyeron la tierra para las 11 tribus que estaban, ¿no? Y a la tribu de Leví, hermanos, no les dieron tierras, ¿no? Ellos no tenían derecho de acceso a la tierra. ¿Y por qué? Porque ellos eran sostenidos por el pueblo a través de los diezmos y las ofrendas, ¿no? O de todo lo que el pueblo llevaba en agradecimiento a Dios, ¿no? Entonces, eso era en el sistema levítico, sacerdotal, ¿no? Entonces, el diezmo era parte del sustento de la casa de Dios, ¿no? Ahora, estamos viendo ese contexto judío, hermanos, hebreo, y vemos también que como en nuestro tiempo, ¿no? Ellos encontraban algunos justificativos ahí para tratar de ser exentos, ¿no? De este asunto, de esta obligación que tenían ahí, ¿no? Algunos, por ejemplo, tenían una justificación financiera, ¿no? Decían, si damos nuestro diezmo, nos va a faltar, ¿no? O lo hacían con engaño, ¿no? Y no llevaban lo que era justo, el 10%, ¿no? Porque decíamos, no nos va a alcanzar y vamos a tener problemas. Entonces siempre había este justificativo financiero, ¿no? En el pueblo de Israel vamos a encontrar ahí algunas situaciones, ¿no? Donde el pueblo decía, pero nosotros estamos sin pan, no tenemos lo suficiente, ¿no? Había este justificativo para no llevar su diezmo al templo, ¿no? También había este justificativo matemático, ¿no? De una motivación correcta. Siempre el 10%, ¿no? Y también creo que se extiende a nosotros, ¿no? Porque a veces estamos pensando, ¿no? Es siempre el 10%, y también era en el Antiguo Testamento, ¿no? El 10% de todo, ¿no? Ahora, el contexto en Israel, hermanos, era un contexto agrícola, ¿no? Era un contexto de personas que vivían de la agricultura, de todo lo que producían, ¿no? Es muy distinto tal vez a nuestra época. Entre ellos debían de dar de todo lo que Dios hacía producir a su tierra. Entonces había este justificativo matemático, ¿no? También había este justificativo sentimental, ¿no? De a veces amar más aquello que tenemos, ¿no? Y decir, pues no me cuesta desprenderme de esto, ¿no? Y a veces ese era un justificativo también en el pueblo de Israel, ¿no? O la justificación de la conciencia, ¿no? Ellos veían esto como una deuda, ¿no? Hermanos, el diezmo para ellos era una deuda, era una ofrenda que llevaban, era un regalo, ¿no? Que ellos hacían o debían hacer. También había este asunto de la justificación política, ¿no? El asunto de que en el templo no administran bien los recursos, ¿no?
¿Por qué vamos a tener que llevar, no? Y alguna vez incluso creo que yo he sido parte de esto, ¿no? ¿Por qué tenemos que dar nuestros diezmos si no están manejando bien, no? Ahora, esto tiene doble sentido, ¿no? Porque un asunto es que sí tenemos que hacerlo, ¿no? Y lo otro, hermanos, es que también, como tenemos que hacerlos, también, hermanos, debe haber una transparencia, o debe haber cuentas claras, ¿no? Esperamos siempre eso, ¿no? Y lo otro, hermanos, es que también los que administran, hermanos, van a dar cuentas al Señor de todo ese dinero, ¿no? Entonces, este justificativo político, ¿no? Porque a veces, hermanos, nos enteramos de escándalos, situaciones ahí con respecto a este tema del dinero, ¿no? Y hermanos, nosotros debemos ser agradecidos al Señor porque es parte de nuestro servicio al Señor, pero también entender que debemos tener las cuentas claras, en orden, ¿no? Transparentes, y también, hermanos, esperamos el Señor también pueda proveer personas que sean serias en este asunto, ¿no? Pero es un justificativo, también existía en Israel, había muchas situaciones ahí, ese sistema levítico, hermanos, en muchas épocas fue también muy corrupto, ¿no? Estas maldiciones que el Señor también traía a este pueblo, bueno, a este sistema sacerdotal ahí también es muy fuerte, ¿no? Ese juicio a los hijos de Elí, ¿no? Ese descuido de algunos sacerdotes también con respecto a este tema, vemos ahí que trajo mucho problema ahí en Israel, ¿no? Entonces existía también este justificativo político, ¿no? ¿Por qué tengo que dar si ellos no administran bien, ¿no? Y disculpas también de esta visión mezquina, ¿no? Pero ellos tienen mucho, ¿no? ¿Para qué vamos a dar mucho, no? ¿O para qué vamos a dar más? Y a veces es la visión también que tenemos, ¿no? Pensamos que en la iglesia, hermanos, hay muchos recursos, ¿no? Tal vez puede haber también, ¿no? No sabemos, ¿no? Yo estoy trabajando con algunas instituciones y tenemos alguna relación con el Estado, ¿no? Con respecto a la exención de impuestos. Y el comentario de los funcionarios ahí, ¿no? De los profesionales es que, pero ustedes tienen plata por demás, ¿no? ¿Por qué tenemos que...? Bueno, es un derecho que también tienen las iglesias o las instituciones sin fines de lucro, ¿no? Para bajar sus impuestos o no pagar impuestos, ¿no? Entonces, ellos tienen esa mirada, ¿no? Pero ustedes, ¿por qué? Ustedes deberían dar, ¿no? Y a veces yo he dicho, pues no hay problema, ¿no? Podemos dar, pero si eso se extiende también a todos los que están dentro de ese rubro, ¿no? De las instituciones sin fines de lucro, ¿no? Entonces, daremos todos, así no hay problema, ¿no? Pero, bueno, ellos tienen esa mirada y también puede haber una mirada dentro de la iglesia de nosotros mismos, ¿no? Esa disculpa de la visión mezquina, decir, en la iglesia hay mucho dinero, ¿para qué nosotros vamos a seguir dando, no? O esta disculpa también de la discordancia personal, ¿no? Yo no voy a dar porque no creo en el diezmo, ¿no? Hay un sector de la iglesia, hermanos, que no creen en el diezmo porque dice, eso era del Antiguo Testamento, era de la ley, ¿no? Eso era esa justificación teológica, ¿no? El diezmo es de la ley, ¿no? Ahora, vamos a ir aclarando un poco este asunto también después, ¿no? Cuando hagamos las aplicaciones, encontramos ahí que había disculpas, que justificativos hay en el pueblo de Israel, ¿no? Sobre este asunto del diezmo. El Señor va a decir que es un pecado grave, ¿no? Porque ahí va a hablar de que es robar a Dios, no administrar bien esto que le corresponde a Dios, ¿no? Ahí vemos en Malaquías capítulo 8, ¿no? El hecho de subestimar el diezmo, ¿no? Eso es muy interesante ahí porque el Señor va a tener esta mirada, ¿no? Es un pecado grave en cuanto a este asunto, ¿ya? Después también, hermanos, vamos a ver que eso está considerado como una maldición divina. Ahí vamos a ver estos dos peligros serios, ¿no? De esta negligencia del diezmo. Primero es esta maldición divina, ¿no? Y segundo,
es la devastación del devorador, ¿no? Y esta condicional que pone ahí, ¿no? Si ustedes no dan, entonces, y alguna vez yo he escuchado a algún pastor ahí, ¿no? Es que no quieres traer tu diezmo, entonces ya más caro vas a pagar al hospital, decían, ¿no? Más caro, y a veces así son algunas personas, ¿no? Algunos líderes ahí. Y justamente, seguramente, interpretando este asunto aquí, ¿no? De Malaquías, cuando ve estos dos peligros ahí con respecto a la negligencia, respecto al diezmo, ¿no? Primero, una maldición divina y segundo, una devastación del devorador, ¿no? Igual vas a gastar, alguna vez he escuchado eso, ¿no? Del verso 10 al 12, hermanos, encontramos esta restauración que trae bendiciones singulares de Dios, ¿no? Y es también algo muy usado. Dice, todas las naciones, perdón, en el 11, ¿no? Verso 10, ¿no? Trae todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, ¿no? Estas ventanas abiertas del cielo con bendición sin medida, unas bendiciones sin medida de Dios. Y también en el verso 12, un devorador reprendido, ¿no? En el verso 11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, ¿no? Una vida plena, una vida feliz, ¿no? Entonces, esta restauración que trae bendiciones singulares de Dios, ¿no? Entonces, hasta aquí, hermanos, tenemos este estudio, esta interpretación que hacemos al texto de un asunto que era muy importante dentro del pueblo de Israel, ¿no? Este asunto del diezmo. Ahora, algo que vamos a notar, hermanos, es que este asunto de la ley, ¿no? De la ley impuesta al pueblo de Israel, que era la voluntad de Dios para que ellos también puedan dar de aquello que tenían a la casa de Dios, ¿no? Y que traía mucho bien, ¿no? Era un sistema ahí que traía muchas bendiciones, ese contexto de esta alianza y este carácter de Dios, ¿no? Hemos dicho primero de un Dios que ama, y su amor es eterno, continuo, hermanos, incondicional, ¿no? Entonces, esta revelación, hermanos, de este carácter divino, ¿no? Pero vemos ahí que este Dios inmutable, hermanos, es presentado como este Dios de también, o Señor de los ejércitos, ¿no? Este título que va a usar Malaquías continuamente, ¿no? Está destacando ahí su soberanía sobre todas las naciones. También es Padre y Rey grande, dice ahí, ¿no? O el justo, que puedes recompensar como castigar, ¿no? También hemos visto esta actitud desentendida, ¿no? Esta actitud insensible de parte del pueblo, porque estas respuestas que le dan al Señor, ¿no? ¿En qué? ¿En qué? Continuamente están, ¿no? Ustedes me han sido infieles, ¿en qué? ¿No? Y siempre ahí es ¿en qué? ¿No? Y ahora también ustedes han robado y ellos dicen ¿en qué te hemos robado? ¿No? Esta situación ahí, esta actitud del pueblo y este diagnóstico, hermanos, ahí, ¿no? De este robo que va a hablar Malaquías, ¿no? De los diezmos y las ofrendas y la consecuencia de esta infidelidad, ¿no? Esta directa maldición que va a atribuir a este descuido de no llevar las riquezas o el diezmo al templo, ¿no? Este asunto de servir a Mamón, ¿no? De servir a las riquezas en lugar de a Dios, ¿no? Esto que para el Señor Jesús, hermanos, también era muy importante, ¿no? Este asunto, hermanos, que ha llevado a los escritores bíblicos a tratar mucho este asunto, ¿no? Hay más de 2000 textos bíblicos que hablan sobre este asunto de las finanzas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la redención o el tema de la salvación
algunos que calculan que está pasando los 200 versículos, ¿no? En cambio, el tema de los diezmos o las finanzas tienen más de 2000 textos, ¿no? Hay en Proverbios, en los Salmos, en todos los libros de la Biblia y también en el Nuevo Testamento, ¿no? Este asunto de administrar responsablemente o sabiamente los recursos que tenemos, ¿no? También hemos visto ahí estas 3 promesas de bendición, esta restauración, ¿no? Que trae bendición, esta apertura de las ventanas del cielo, esta imagen que tenemos de bendiciones abundantes y sin medida, ¿no? Materiales y espirituales, ¿no? O este cuidado que tiene esta reprensión del Señor sobre el devorador, esta protección contra agentes de destrucción, ¿no? En el tiempo del Antiguo Testamento no había este control de plagas, por ejemplo, ¿no? Estos enemigos que estaban al acecho, o las pérdidas financieras, si podemos decir también imprevistas, ¿no? Y este es reconocimiento al final de las naciones, ¿no? Esto que también vemos ahí que el Señor dice, ¿no? Las naciones van a ver cómo van a ser bendecidos, ¿no? Hermanos, vamos a tratar de aplicar estos textos a la vida de la iglesia o nuestra vida en nuestro tiempo, ¿no? Creo que hay una prioridad, hermanos, sobre hacer siempre un presupuesto, ¿no? Ahora nosotros, hermanos, como vemos en el Nuevo Testamento, no se ha abolido este asunto del diezmo, ¿no? No encontramos un pasaje que diga, ya no hay diezmo ahora en la iglesia, ¿no? Alguna vez hemos dicho, hermanos, que necesitamos tener una prioridad sobre el presupuesto que tenemos, ¿no? Ahora esta ofrenda o el diezmo que tenemos debe calcularse sobre aquello que recibimos y que podemos nosotros disponer, ¿no? Y hacer una planificación financiera familiar. El 10%, hermanos, es un parámetro, ¿no? Alguna vez hemos dicho, hermanos, si su presupuesto está destinado a hacer o dar al Señor 1%, ¿no? Está bien, eso sale de su corazón, ¿no? De un corazón alegre, o algunos dicen, bueno, voy a dar 5%, no sé, 10%, o tal vez alguna necesidad en la iglesia, no, voy a dar más, ¿no? No solo es suficiente el 10%, voy a dar más, ¿no? No tiene una medida, ¿no? Pero debemos tener una prioridad sobre ese presupuesto, esta aplicación práctica sobre nuestros recursos, ¿no? Y tal vez salvando todos esos justificativos ahí, ¿no? Incluso hasta teológicos o políticos, ¿no? Si no va en la iglesia no hay muchos recursos, a veces tenemos esa mirada, ¿no? No necesitan más en la iglesia, ¿no? Necesitamos tener, hermanos, una prioridad sobre el presupuesto, saber calcular, ¿no? Aquello que tenemos como ingreso y también aquello que vamos a dar, ¿no? Algo que podemos ver en el Nuevo Testamento, hermanos, es dar generosamente, ¿no? El apóstol Pablo va a alabar mucho a los hermanos ahí de Corinto y también a los efesios, ¿no? Porque ellos van a recoger una ofrenda para los hermanos en Jerusalén, ¿no? En Jerusalén estaban pasando hambre y la iglesia estaba sufriendo mucho, ¿no? Y Pablo está encargado de recoger las ofrendas y él agradece a los hermanos porque han dado más de lo que tenían, dice, ¿no? Y estoy llevando una ofrenda a Jerusalén porque ustedes, hermanos, han dado incluso aquellos de lo que no tenían, dice, ¿no? Y eso es fruto de esa generosidad que nace del corazón de los hermanos, ¿no? Entonces, este propósito, hermanos, de los recursos, hemos hablado que también esos recursos deben ser bien gestionados para bendecir a otros, ¿no? Y hermanos, en este presupuesto familiar que debemos tener, debe estar incluido, ¿no? También aquello que vamos a dar, como donar o dar de nosotros o de nuestros recursos, ¿no? Hemos hablado también que no es necesariamente dar aquí, ¿no? Hermanos, hay tanta necesidad, hay tantas personas a nuestro alrededor con necesidad y que podamos destinar un monte y decir, voy a ser generoso con las personas, ¿no? Y tal vez, bueno, hermanos, no vamos a solucionar los problemas del mundo, ¿no? Pero tal vez podemos encontrar ahí algunas situaciones, ¿no? Voy a ayudar a tal persona, voy a servir en este asunto, ¿no? Voy a ser generoso con este otro asunto.
Y tal vez cosas así, pequeñas, que puedan ser bendición, ¿no? Me acuerdo de una hermana o de una pareja que daba sus diezmos a la ofrenda, bueno, habían hecho presupuesto y daban cada tiempo sus ofrendas a la iglesia, ¿no? Pero después la prima de la hermana tuvo una necesidad, le abandonó con sus 3 hijos al esposo, ¿no? Y ella no tenía vivienda, no podía acceder a una vivienda y estaba sufriendo mucho, vivía en alquiler, hermanos, ¿no? Entonces ellos dijeron, ¿por qué no tomamos un anticrético para ellos, no? Una casa independiente, 3 hijos, a veces muy complicado, ¿no? Entonces dijeron, vamos a buscar y nosotros vamos a prestarnos, vamos a pagar y ella va a tener por lo menos algo, ¿no? Donde vivir y tal vez solo va a trabajar para poder sostenerse, ¿no? Y la pregunta al pastor era, pastor, estamos dando a la iglesia cada mes y podemos parar de dar, ¿no? Queremos ayudar a la prima, ¿no? Ahí con su familia, queremos destinar ahí el dinero que tenemos también. Y el pastor dice, muy bien, ¿no? Hermanos, a veces pensamos que ser generoso es solo ser generoso aquí en la casa del Señor, ¿no? No, hermanos, ¿no? Nosotros somos generosos y debemos ver las necesidades que hay también a nuestro alrededor, ¿no? Este propósito de los recursos, hermanos, que tenemos debe ser bien gestionado para bendecir a otros. Hermanos, el Señor va a bendecir, ¿no? No podemos nosotros ser mezquinos, ¿no? Tal vez vemos y decimos, no, creo que tal vez no voy a llegar a fin de mes, ¿no? Hermanos, el Señor siempre es bueno, siempre nos va a bendecir. También, hermanos, en esto de las aplicaciones prácticas, como iglesia, hermanos, también debemos estar incluidos en esta acción social que debemos tener, ¿no? Debemos ser las manos del Señor en este mundo, ¿no? Eso es muy importante y a veces eso, hermanos, se hace con recursos, ¿no? Ayudar a quienes pasan necesidad, sean miembros o no de la iglesia. También, hermanos, en las aplicaciones prácticas para nuestra vida es este examen personal, ¿no? Debemos evaluar, hermanos, si realmente somos responsables de nuestra vida financiera, ¿no? O a veces estamos como ese pueblo insensible, tal vez solo viendo nuestras necesidades, ¿no? O nuestros intereses con una actitud egoísta. Hermanos, también esto es un llamado fuerte para todos nosotros, ¿no? Es un examen personal a todos nosotros, ¿no? A veces cuando no tenemos o vivimos con lo justo, estamos tratando de cuidar o de salvar nuestros pocos recursos que tenemos, ¿no? Hermanos, que el Señor nos dé sabiduría, nos dé su gracia en saber administrar estos recursos ahí, que podamos también poner esta prioridad en nuestros recursos de hacer un presupuesto, de incluir en ese presupuesto el hecho de ser generosos, ¿no? Es decir, voy a ser generoso, ¿no? Voy a proponerme dar tanto o ver las necesidades también a nuestro alrededor de personas que están pasando necesidad, ¿no? Debemos como iglesia, hermanos, también pensar en esta área de aquellas personas que están pasando necesidad, ¿no? Sean miembros o no. En algún momento un hermano decía, tal vez, hermanos, podemos recoger tener una canasta de víveres y cada cierto tiempo reunir y llevar para alguien, ¿no? Y alguna vez lo hemos hecho, hermanos, ¿no? Hemos llevado para algunas hermanas, especialmente ancianas, ¿no? Y podamos nosotros, hermanos, también hacer esto, ¿no? Poner en nuestro corazón, dar de nosotros también para aquellos que necesitan. Y también, hermanos, tener un examen personal, ¿no? Un examen personal. Cada creyente puede evaluar si realmente estamos siendo fieles en este asunto de nuestra vida financiera, ¿no? Hermanos, ya no lo hacemos en esa relación recíproca o de bendición y maldición, ¿no? Ya no lo hacemos para que el Señor nos bendiga o nos dé más y nosotros podamos tener más, ¿no? Que los demás. No es así, ¿no?
Ahora vivimos en ese mundo, hermanos, de la generosidad y no lo hacemos por interés, ¿no? Es de un corazón agradecido, de un corazón, hermanos, que entiende que todo lo que tenemos proviene del Señor, ¿no? Él nos ha bendecido con recursos, con un trabajo, con la posibilidad de hacer algo, o a veces, hermanos, nos da oportunidades, ¿no? Para hacer muchas cosas y podemos, de aquello que el Señor nos ha dado, dar también, ¿no? A los demás, especialmente a aquellos que necesitan. Y también, hermanos, la iglesia, ¿no? Nuestra iglesia, nuestra comunidad, para que podamos hacer la obra del Señor, ¿no? Que el Señor ponga eso en nuestro corazón, que podamos también hacer ese examen personal que tenemos, ¿no? Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido, Señor. Has abierto las ventanas, Señor, de los cielos y nos has bendecido, Señor. Pero también permite, Señor, de aquello que tú nos has dado, Señor, podamos ser fieles administradores tuyos. Que podamos ver, Señor, las necesidades a nuestro alrededor. De entender, Señor, que también es parte de aquello que nosotros podemos hacer, Señor. Tal vez ayudar a nuestro prójimo, a aquel que necesita más. Oramos, Señor, para que este tema, Señor, no sea un tropiezo en nuestras vidas. Oramos, Señor, por todos nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú nos has bendecido, nos has ayudado. Bendice, Señor, también a nuestros hermanos. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que están pasando necesidades, afligidos, Señor, o tal vez sin una fuente de ingresos. Oramos por todos, por sus vidas, Señor. Oramos, Señor, que también podamos tener una mirada correcta, Señor, de esta área que es importante, Señor, el área del dinero, en las finanzas en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, hermano.